Hola, feliz lunes de aprendizajes. Y acá estamos una vez más, esperando que se sumen. Hola Elena, ¿cómo estás? Hermoso día hoy. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo trascender lo que duele. ¿Mm? Bueno, y a medida que se van sumando y esperando que se sumen, bueno, les voy contando que el miércoles hacemos el taller de 3 días para descubrir, hola Lucía, para descubrir el mensaje del síntoma, ¿no? Como les explicaba el síntoma en un videito que subí a la escuela, un síntoma es aquello que nos inquieta, nos molesta, mucho tiene que ver con el tema de hoy, por ejemplo. Vamos a profundizar sobre eso y a llevar a la práctica cómo encontrar eso que necesitamos transformar en nuestra vida. Descubrir ese mensaje que el cuerpo nos dice, las situaciones, es la afuera, cuál es el aprendizaje, cómo ir hacia esa vida interior y poder descubrir eso. Así que hasta el miércoles tienen tiempo de sumarse, se suman a través del enlace que les voy dejando en las historias o el que está en la bio de la escuela, Despierta tu punto alma. Simplemente me escriben y se los paso, ya saben, todas las posibilidades abiertas. Vamos a profundizar y llevar a la práctica, con ejercicios prácticos. Bien, vamos entonces al tema de hoy. ¿Tienen preguntas? Bien. ¿Qué hacer cuando el dolor y el sufrimiento toca, ¿no? Nos toca todo, es una experiencia universal. Nadie se salva en este plano de esta experiencia, ¿sí? Puede haber un dolor físico o un dolor emocional. Me acuerdo que en el vivo anterior alguien había preguntado, o sea, el lunes pasado en realidad, lo que duele se expresa solamente a través de los síntomas físicos. De alguna manera sería así, pero también podemos discernir lo que es un dolor físico, puramente como le llamamos, a un dolor emocional. A veces lo diferenciamos, pero en realidad también todo el sistema emocional está dentro del físico. Por lo tanto, podríamos decir que siempre es un dolor físico. Muy bien, Lucía. Dice, gracias a seguirte estoy aprendiendo de tecnología. Y sí, en mi otra vida he sido informática. O sea, sigo siendo honesta, ¿no? Por eso a veces no me molesta que pregunten ni que irles indicando, porque yo sé lo que es, que a veces yo misma hoy en día ya hago los pasos y después me los olvido, tengo que volver a buscar o volver a preguntar. Pasa esto. Así que no hay problema. Van aprendiendo. Es parte también de los aprendizajes. Hoy en día hay que usar todas estas herramientas a favor del desarrollo personal y evolutivo. Así que muy bien que hagan eso, que vayan aprendiendo, aunque sea para seguir e ir sanando. Bien, vamos a volver al tema de hoy, que es bueno, es un dolor, es un tema que creo que a todos nos compete, ¿sí? Y sabemos que es una experiencia, pero nadie quiere vivirla, o al menos ya tenemos que aprender a sobrellevarla y en el mejor de los casos trascenderla. Eso sería lo ideal. Y créanme que sí, se puede. Se puede aprender a vivir fuera del dolor y del sufrimiento. Pero ¿qué hacemos cuando en nuestra vida ya se ha instalado ese sufrimiento y que parece que nunca se va a terminar? Bueno, vamos en principio a diferenciar lo que es un dolor a lo que es el sufrimiento. El dolor en realidad es algo físico o emocional, como les decía, y que es inevitable. Pero hay dos formas de que podamos vivir dolor. Un dolor externo por algo que sucede y me duele, la pérdida de un ser querido, un accidente, una tragedia natural, un terremoto, cosas que quedan impregnado del dolor, ¿no? Y es de afuera. Y hay otro dolor que uno mismo lo gestiona y uno mismo muchas veces se lo está infligiendo consciente o inconscientemente, ¿no? Hoy las voy a invitar a que exploremos una perspectiva un poco más profunda y transformadora. ¿Qué les parece
ver el dolor como una oportunidad. ¿Y cuál sería la oportunidad? Nos vamos a preguntar, ¿no? Una oportunidad del desarrollo espiritual. Y un poco el objetivo es este del dolor, ¿no? Indicarnos cuál es el camino del aprendizaje. Fíjense que en general lo que hace es la oportunidad para derrocar el ego. ¿Sí? Hay una experiencia que nosotros vivimos que es la egoica, ya en otros vivos he hablado. El cuerpo egoico está conformado por el cuerpo etérico físico, el cuerpo etérico emocional y el cuerpo etérico mental. O sea, lo más cercano a nuestra experiencia terrenal. No está, si está alineado al alma, es menos doloroso y sufrimos menos, pero hasta que llegamos a esa instancia suele haber mucho dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué tal si empezamos a ver el dolor como una experiencia que puede hacer una transformación para mi despertar espiritual? Ya que si no existiera el dolor, perdón, quizás nunca aprenderíamos. Nos quedaríamos en la comodidad de aquello que nos distrae, de creer que hemos venido a pasarla bien y solamente vivir de vacaciones. ¿Qué es lo que más te gustaría? Suelo preguntar yo a las personas. Y viajar, no sé, hacer esto, hacer lo otro. Pero no hemos venido a eso. Eso es lo que nos distrae en realidad de lo que en realidad hemos venido a hacer, que es una experiencia espiritual, álmica. Entonces, cuando hemos llegado a la materia nos hemos olvidado. Y eso es lo que produce, digamos, el trasfondo del dolor. Porque el dolor en general es eso que me sucede porque de otra manera yo no iría hacia adentro, no me reconocería y entonces no podría crecer. Entonces podemos empezar a darnos cuenta que el dolor es una estrategia, una herramienta que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos como seres humanos en una experiencia terrenal, pero recordando que somos un espíritu. Por eso es una gran oportunidad para nuestro desarrollo espiritual. De hecho, seamos o no religiosos, sabemos que el mayor ejemplo de esto, que tampoco se salvó del dolor, es de Cristo, ¿no? Que muere en la cruz, pero esa cruz, nosotros no hemos quedado en el sufrimiento y el sacrificio del dolor, pero en realidad nos mostraba la trascendencia, porque Él acepta de eso que está viviendo, acepta que la experiencia es de esta manera. Entonces, una manera que nosotros podríamos empezar a ver el dolor es que me está mostrando algo, me enseña algo, y que una vez que aprende esa lección no va a ser necesario que se muestre en mi vida. Pero bien, el dolor es inevitable. El tema es el sufrimiento. ¿Sí? ¿El sufrimiento qué es? Son aquellas capas psicológicas que le pongo al dolor. Entonces, cuando algo duele, empiezo a resistir. Esto no debería ser, porque me toca a mí, qué injusta que es la vida. Entonces, empezamos a vivir en la resistencia del dolor y eso es lo que genera más sufrimiento. ¿Sí? Una persona que perdió a un ser querido puede justamente, ¿no? Este sería un dolor más bien emocional, quejarse, enojarse, decir ahora mi vida no tiene sentido, ¿qué voy a hacer sin esto? ¿Qué otras frases que solemos decir? Yo a veces se me escapan, ¿no? Las frases ya, pero esto no es justo, justificamos, ya perdió sentido mi vida. Entonces, esto es una resistencia al dolor que me provoca la pérdida del ser querido. Y eso es lo que genera más sufrimiento. Ahora hay otra persona que vive lo mismo, pero llora, se pone mal, pero simplemente no juzga, ni quiere que sea diferente de lo que es. Se transita el dolor, pero no lo resiste, sino que lleva una plena aceptación de lo que es. O al menos no se van los pensamientos de que esto no tendría que estar haciendo. Entonces lo más difícil es transitar el dolor sin resistencia. No es difícil porque nos hemos acostumbrado a hacerlo sin. Por ejemplo, una persona con plena aceptación a lo que es, acepta también el dolor, porque eso es inevitable.
ya les dije, es parte de nuestros aprendizajes. Y también, si vamos más profundo, es parte de nuestra purificación, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el dolor es capaz de eliminar ese ego que tenemos, el ego tan grande que está mal educado, digo yo, ¿no? Es necesario, el ego es necesario para esta experiencia terrenal, pero no es él el que tiene que señalar nuestras experiencias de vida. Entonces, de alguna manera, nos va mostrando también el camino para volver al ser que en verdad somos, el ego, pero es a través generalmente del dolor y el sufrimiento, porque de otra manera no entendemos. ¿O acaso ustedes se preguntan quién son cuando la están pasando muy bien, están distraídos, andan de paseo, hacen muchas cosas? Porque no solo de cosas buenas, sino cuando nos exigimos mucho, trabajamos mucho, no tenemos tiempo para descansar. Todo eso es tapar el dolor de muchas maneras, hay muchas maneras de tapar el dolor, no enfrentarlo, ponerlo de enfrente y mirarlo, observarlo. Observar el dolor nos ayuda ya, es un gran paso para ver qué me muestra este dolor. Luego, la aceptación. La aceptación que este dolor está sucediendo para algún aprendizaje, para alguna purificación. Recuerden que estamos todavía con ley karmática, si bien terminó, pero nuestra mente todavía acciona en función de eso, y lo que estamos haciendo es purificar. Entonces estos dolores que vienen es para seguir purificando, y de esta manera ese fuego pueda vencer ese gran ego que tenemos de creer que venimos de la nada, o que podemos decidir cómo queremos vivir la vida, o poner resistencia a aquello que es, ¿sí? Y no fluir en lo que en realidad la vida me está mostrando para que me experimente. ¿Se va entendiendo? Es un tema profundo y complicado, quizás, para cambiarle la mirada a la que le tenemos generalmente, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos hacer consciente nuestro dolor. ¿Qué me duele? Y verlo, permitirme sentirlo. Por ejemplo, si tengo migrañas o un dolor de espalda, como me preguntaban, dolor de espalda, puedo resistirme a él y me va a doler mucho más. Es decir, no, que no me debería doler la cabeza, es que ¿qué tengo que hacer? Esto no es justo, siempre me duele. O el dolor de espalda, que no me deja caminar, que esto. Entonces, cuando hay esa resistencia, esa misma resistencia es la que está generando capas de sufrimiento psicológico. Es decir, que el sufrimiento es mental y eso hace que el dolor sea más grande. Por otro lado, si yo acepto que es justo lo que tiene que suceder y observo el mensaje que tiene ese dolor, entonces puedo empezar, a tener una actitud de aceptación. Y aceptar no es resignar, hay una gran diferencia. ¿Sí? Aceptar es no pensar que tiene que ser de otra manera. La resistencia a lo que es lo que causa más sufrimiento. Entonces, cuando yo tengo esa actitud, como por ejemplo, no sé, a lo mejor un budista puede estar transitando un dolor y sin embargo sigue meditando y eso no lo perturba, sino que simplemente observa el dolor. O una persona mayor que a lo mejor no se queja, hay personas mayores que por el paso de los años tienen muchos dolores corporales, pero asimismo llevan una sonrisa. Eso es la plena aceptación a la vida como es, ¿no? Bueno, Mari, dice, luego miro lo que perdí. Bien. Ay, se cortó el audio y ahora. ¿Ahora se escucha? Ah, ¿nadie está escuchando o solo...? No, a mí me parece que está todo bien. Fíjate si no le has tocado, bueno, no me debe estar escuchando.
Bien, bueno, espero que el resto esté escuchando. Eh, yo escucho. Bueno, gracias, Mari. Bueno, les decía esto, ¿no? Lucía, sos vos, porque me dicen que el resto escucha. Gracias, Elena. Bueno, les decía esto, por ejemplo, un dolor agudo o crónico de una cirugía, uno lo puede estar viviendo, pero le va agregando capas de sufrimiento a medida que se va resistiendo a eso, ¿no? Y después también empiezan a haber muchas enfermedades que traen a esto, ¿no? Eso en general, y en la vida cotidiana también, cuando nosotros nos enojamos, no sé, tengo que ir a hacer un trámite y hay una cola inmensa, ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿Me pongo a despotricar? Ya empiezo a generar ese dolor, eso de estar mal. Son como microdosis de dolor, de poner resistencia. Entonces después ya me enojo, me frustro. ¿Qué más? Hay muchas sensaciones, muchas que ahora ansiedades, todos esos síntomas tienen que ver con esa resistencia que le pongo a lo que está sucediendo. Eso siempre lo hablamos cuando hablamos de los síntomas, a ver qué es eso que yo no estoy queriendo escuchar o queriendo ver. Entonces, una buena manera de poder sobrellevar esto es mirando para qué tengo este dolor, ¿sí? Y para qué quiero sacarme este dolor. Va a seguir estando hasta que no aprenda la lección que tengo que aprender. ¿Qué está provocando que duela lo que está doliendo? Y para qué yo me resisto a que me duela. Entonces, no es tampoco que nos vamos a andar buscando dolores para purificar, ¿no? Ni para ser más conscientes ni más espirituales. No, ese no es el sentido. Simplemente que cuando el dolor empieza a acompañarnos, no hacer una resistencia es una mejor de las maneras que podemos ir transitando y hasta trascender el dolor. Bárbaro, Lucía, lo resolviste. Bien, no te decía cómo porque no me ibas a escuchar, justamente. Qué bueno. Entonces el tema es no resistir, no enojarse, porque tenemos que darnos cuenta que en el fondo siempre es la misma fuente la que provoca el dolor, nuestra resistencia, ¿sí? Esas capas psicológicas que vamos agregando cada vez que me resisto a lo que sucede. ¿Acaso ustedes han visto que el agua del río se resista a las piedras? No, simplemente fluye y las atraviesa. Entonces, un poco esta es la invitación con el tema del dolor, que aprendamos a transitarlo. ¿Qué dolores sienten ustedes hoy que tienen en su vida? Váyanme contando. Si quieren que ahondemos en algún dolor físico, un dolor emocional. ¿Qué pasa con los dolores emocionales? Bueno, hay que transitarlo, hay que permitirse llorar. No hay que resistir y decir no, negarlo. Negarlo, otra de las grandes cosas que solemos tapar, ¿no? Niego que me duele, no quiero saber que me duele, y lo empezamos a esconder tan profundo que después nos cuesta mucho retomarlo y hacerlo consciente, ¿sí? Sobre todo esos dolores que nos surgieron desde niño y nosotros empezamos a hacer cosas sin preguntarnos para qué las hacemos, y ahí hay guardado mucho dolor y mucha resistencia. Entonces lo importante es ponerlo enfrente, mirarlo y preguntarle, ¿qué me querés decir? ¿Qué es lo que está guardado ahí que duele tanto? Una columna vertebral duele desde mucho tiempo de estar soportando cargas que quizás no tengo por qué soportar. Es que en realidad nadie tiene por qué soportar nada. A veces nuestras creencias, nuestro entorno, que nos obliga a que tenemos que cumplir ciertos roles indefinidamente o que tenemos que hacer determinadas cosas para valer, y nosotros creemos que si no valemos para el clan, no somos suficientes. Me pasa constantemente en las consultas que las personas preguntan esto, ¿no? De, por ejemplo, la relación con sus madres, que les cuesta tanto. Otra vez mi mamá. Y sí, otra vez mamá, porque es mi juicio de que tendría que haber sido diferente de lo que fue.
pero si fue exactamente lo que me hacía falta para que yo aprendiera, ¿sí? U otra frase que poníamos con una consultante en tela de juicio, y creo que también en uno de los cursos, surgió esto de hicieron lo que pudieron. No, es seguir alimentando el ego, decir esa frase. Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que estuvo al alcance. A lo mejor hubieran podido más o menos, pero hicieron lo que pudieron. No tiene que ver con, bueno, es lo mejor que puedo y quedarme ahí en la comodidad sin hacer nada. Sino que energéticamente y planetariamente no había herramientas para otra cosa. Entonces es más fácil decir, hicieron lo que debían hacer, lo que podían en ese momento, simplemente hicieron. Pero ¿de qué nos sirve? Queremos seguir justificando lo que los otros no hicieron para no enfrentar nuestro dolor o culpar a otros. Y ya saben que cuando culpamos a otros hay un juicio. Y cuando hay un juicio hay una resistencia. Y eso provoca mucho sufrimiento. Me duele cuando me tratan mal y no puedo decirlo. Simplemente me alejo y elijo el silencio. Y me quedo mal por no haber hecho nada. Bien. Bueno, hay que ver por qué eso de permitir el maltrato. Si bien es una sociedad que hemos estado muy acostumbrados al maltrato es moneda corriente, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, nos damos cuenta cuánto maltrato, cuánto nos maltratamos a nosotros mismos. Entonces cuando yo no digo, no pongo un límite, ahí me maltrato. Yo, a través de los otros, pero soy yo la que no digo. Simplemente me alejo y elijo silencio. Pero volvés, no hay un alejamiento definitivo. Entonces vuelvo a que me vuelvan a maltratar. Y ese es el maltrato que me produzco yo mismo. Entonces, cuando realmente me alejo, es tomar la decisión de no vincularme más con ese maltrato. Que es difícil y también así es difícil vivir. Pero no juzguemos que es fácil y que es difícil. Hay cosas que hay que hacerlas para tener mejor calidad de vida y desarrollarnos espiritualmente y personalmente, ¿no? Entonces, no juzguemos que esté bien o esté mal quedarme, alejarme, hablar o no hablar. ¿No me gusta cómo me tratás? Bien, no me voy a poner mal, pero no te lo voy a permitir más. Ya sea que el resultado de eso es no vernos más por propia decisión. Porque el otro no va a entender que está maltratando o quizás eso lleve a que me maltrate peor. Entonces cuando todavía no puedo gestionar esto, de decir claro, a mí trátame bien o hablamos cuando puedas hablar de otra manera, cortito y claro. La primera vez cuesta un montón, pero la satisfacción es tan grande que luego lo podemos repetir a ese hábito que tenemos que aprender. A poner límite al maltrato. Ha sido moneda corriente, es un hábito y hay que sacar ese hábito, pero pasa que es un colectivo social que tiene el hábito del maltrato, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros nos maltratamos cada vez que nos estamos diciendo que esto que sucede tendría que ser de otra manera. Porque ahí nos estamos resistiendo a lo que sucede y generamos todo ese sufrimiento y ese dolor mental. Entonces hay que tomar decisiones y decir, bueno, basta, hasta acá llego. Y no permito que me traten mal, sea la situación que sea. Porque a veces, como no nos creemos merecedores de algo, o sentimos que esta situación no debería ser de esta manera, o que yo debería estar haciendo otra cosa que la que estoy haciendo, ese otro maltrato enorme, y que si solo puedo hacer esto, ¿por qué me maltrataría por esto? Justifico el maltrato pensando que el otro es una pobre persona o es ignorante por su falta de respeto hacia los demás. Pero no hay que justificarlo. Maltrato es maltrato. Ni excusas ni justificaciones. No es una pobre persona, es una persona que me está mostrando mi propio maltrato y la falta de respeto aparece en mi vida cuando yo no me estoy respetando, ¿sí? Entonces tenemos que ver para qué la vida nos presenta esta persona que me muestra este abanico de pensamientos míos.
¿Sí? Se volvió a cortar el audio. Bueno, lo vas a ver grabado, va a quedar igual, ¿no? Entonces, no se justifica el maltrato. Estemos en la situación que estemos, tenemos que animarnos a poner un límite. Y después también, ¿qué pasa? A veces no ponemos límite porque le tenemos miedo a las consecuencias y eso nos va a obligar a salirnos de nuestra comodidad, que a veces tampoco es tan cómoda. Entonces, esa es la resistencia. Mientras sigamos queriendo vivir en la comodidad, la vida se va a empeñar en que siga sufriendo, porque el sufrimiento es el único motor que nos saca de esos estados de confort, de no crecer. Es la única manera de crecer, no hemos aprendido como humanos a crecer de otra manera. Ahora hay muchas, tenemos que aprenderlas, a empezar el desarrollo por cuenta propia, no estar esperando que algo suceda, no estar esperando que del cielo caiga un milagro. Los milagros son de la tierra y estuvieron para mantenernos conectados y que no nos perdiéramos de que había algo más grande. Pero ahora ya está, ya sabemos que hay algo más grande y si no, busquemos las herramientas para conectar con ese algo más grande que soy y que hay y que sostiene la vida, sea la vida misma. Ya no podemos pensar como en la vieja energía o en las viejas conciencias, porque en ese momento era lo que había, pero ahora ya está todo disponible y a nuestro alcance. Solo tenemos que elegirlo. Entonces, sacando afuera la responsabilidad, no importa cómo, con las excusas que sean, porque son mecanismos aprendidos. Entonces necesitamos ver claro. Maltrato es maltrato. ¿Sí? Y si me duele, es porque tengo que poner un límite, pero ponérmelo a mí. Y no aceptar, por más que esa persona sea, para mi mente y mi juicio, cosa que ella no se ve así, o si se ve así o siente eso, justamente por eso es su enojo y el maltrato a los demás. Tenemos que ver que en cada una de esas situaciones también es un pedido de amor de un hermano, dice el curso de milagros. Pero el amor es, ay no, dejo que me maltrate porque pobrecito, no entiende nada. No, todo lo que vos quieras, pero a mí me tratas bien, ¿sí? Y si no, cortar los vínculos esos que nos ponen en esas situaciones. Este es el aprendizaje para nosotros, no para el otro. Nosotros tenemos que aprender a decir basta al maltrato, ¿sí? Porque así nos ocasionamos ese dolor y todos esos constructos y pensamientos mentales que nos llevan a la resistencia y a la aceptación de todo como es. Porque en realidad si no, no me pondría mal que alguien venga de afuera, que sea una persona que no se respeta, que no tiene muchos conocimientos y que no quiere avanzar en la vida, y bueno, lo acepto que haga su proceso, pero no me engancho en el proceso del otro. Entonces puede ser que me maltrate o que él tenga malas actitudes, pero yo no sentirme maltratado, porque entiendo que las actitudes son del otro y que tiene un proceso. Cuando yo me tengo que alejar porque me siento maltratado, es el trabajo interno que tengo que hacer para mí, para ver qué de eso realmente es lo que me está doliendo. Y dejar de justificar a mis pensamientos, ¿sí? No soy mis pensamientos. Esa es la parte egoica que el dolor y el sufrimiento tratan de hacer que se desvanezca, ¿no? El ego, y que podamos hacer esa purificación que vendría a ser ese crecimiento y esa toma de conciencia. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo como esto, o cuando nosotros estamos en una situación que nos duele, ¿para qué me duele? Sería la pregunta, ¿no? Y ver qué de esta situación realmente me duele. Entonces empezar a transitar, escuchar, observar los pensamientos que surgen a través del dolor. Por ejemplo, como les decía, me han hecho una cirugía, va a doler. ¿Qué pensamientos hacen que se sostenga por mucho tiempo? Yo, por ejemplo, veía, ¿no? A mí me hicieron cesáreas con mis hijos y me dolió mucho tiempo. Y después veía a mi hija que ella enseguida lo superó. Pero yo me doy cuenta que yo tenía una mentalidad más dramática que las que tienen ellas ahora. Entonces veo que también por eso lo superan más rápido. Pero es increíble. Para mí todo era sufrimiento y dolor en esa época, o de lo que venía trayendo y que todavía no había purificado. Entonces a través del dolor que fui purificando. No es de
La otra vez en un taller alguien me decía, hoy vos hablas así y parece, hasta que obviamente compartí cosas de mi vida, lo que había sucedido, porque no crean que no me pasaron y que por eso hablo de esto, no, porque lo he experimentado. Entonces, parecía que tenías todo resuelto, como nos decís, como nos hablás, las cosas que hacemos, los ejercicios, todo era en el presencial en San Juan. No, le digo. Entonces, cuando comenté episodios durísimos de mi vida, porque vinieron al caso, porque si no a veces ya ni me acuerdo, y para darle el ejemplo más claro que tengo, cómo yo lo trascendí o lo transité, y un poco por eso comparto todo esto, es por eso que cuando les digo hay que ponerle límite a los hijos, es porque realmente vi de lo que son capaces cuando uno pone límite. Y que a veces nosotros somos los que no nos ponemos límite y los sobreprotegemos. Y eso causa mucho dolor, porque el otro no se siente que puede, al contrario, siente que no puede. Entonces, yo los invito a que observen esos dolores que tienen. ¿Qué dolor hay en su vida hoy? Para poder mirarlo, sentirlo, permitirse sentirlo, sin taparlo con ninguna artimaña de todas esas que tenemos, ¿no? No, estoy ocupado. No, ahora no puedo. Porque si no, ahí es cuando después nosotros vamos y hacemos una constelación o una bio, una lectura de registro o una sanación y creemos que ya lo sanamos. Y después pasa el tiempo y decir, pero, muchacho, el otro día me decía, pero es que ya sé cómo tengo que hacer, ya sé lo que es, pero no puedo llevarlo a cabo. Bueno, hay que seguir practicando y seguir alimentándonos de estas cosas, porque hay que sitiar nuestra cabeza con la información nueva, ¿sí? Y esto lo contactaba con alguien también que decía, sí, claro, eso es lo que intento hacer. He tenido una vida tan dolorosa, me decía, con tanto sufrimiento, que ahora para sacar esos pensamientos, todo el tiempo estoy escuchando algo que me lleve a otra manera de pensamientos. Porque es lo primero que hay que transformar. No podemos callar el pensamiento sin transformarlo. Entonces, uno de los primeros pasos es empezar a transformarlo. Dejar de escuchar noticieros, ver televisión. Bueno, creo que la mayoría de eso ya lo viene haciendo, de las que escuchan. Y escuchar todo el tiempo el afuera también es muy enfermizo, ¿sí? Y doloroso. Entonces, empezar a ocupar el tiempo con cosas que me hacen bien, a herramientas que me ayuden a seguir creciendo. Como les decía recién, por ejemplo, tengo que hacer un trámite. Resulta que hay una cola. ¿Yo qué hacía? Cuando iba a trabajar, esperaba colectivo. Sabemos que los colectivos tienen sus propios horarios, los que quieren, no los que ponen. Entonces, me solía enojar porque iba a llegar tarde, porque esto, porque lo otro. Bueno, ¿cómo lo fui transformando? Tenía algo que leer siempre en mi celular. Algún libro que tenía pendiente, con todo esto que me estaba capacitando. Tenía que ir a hacer un trámite, sabía que tenía que hacer fila. Listo, me ponía a leer. Me ponía a escuchar un audio. Lo que fuese útil para que mi mente esté en lo que realmente quería, que era mi transformación, y no en lo que estaba acostumbrada, que era siempre estarme quejando porque se demora el colectivo, que voy a llegar tarde, que después se me hace más tarde para volver. Y ese cúmulo cotidiano. O sea, el dolor hay que observarlo en cada una de las estrategias que utilizamos para no aceptar lo que está sucediendo aquí y ahora. Esto debería ser de otra manera, ¿sí? Me puedo enojar, como el pasa a Lucía, por ejemplo, ahora, que no tengo audio. Me voy a enojar porque no me puedo escuchar. O simplemente decir, bueno, no es el momento, después lo voy a escuchar grabado. Es la plena aceptación de lo que es, ¿sí? Entonces acepto lo que es. Y eso no me va a llevar a ansiedades, enojos, frustraciones. Entonces tengo que cuidar ese cuerpo del dolor. Eckhart Tolle, me acuerdo que sabía hablar del cuerpo del dolor, porque es como algo que de adentro empieza a ebullir, ebullir, ebullir. Por eso la manera de calmar ese fuego es la aceptación, ¿sí? Entonces ese fuego que es resistencia simplemente se desvanece con las aguas de la aceptación, podríamos decir así, ¿no?
ese refrescante que es aceptar. Y no es que no te va a doler, pero lo vas a vivir más desde la paz, desde un lugar de paz. Es difícil ponerlo en palabras para lo inmensa que es la experiencia cuando yo me permito a ese dolor transitarlo desde la aceptación. Porque me da esa sensación de paz que muchas veces no conocemos. Entonces nos cuesta registrarlo, pero al fin y al cabo nos terminamos dando cuenta que es lo que siempre quise. ¿Sí? Entonces me duele no tener dinero, por ejemplo, me decía una persona el otro día. Es que siempre lo mismo, y el tema del dinero. Digo, bueno, es un tema difícil de trascender, es totalmente proporcional a cuánto nos estamos amando, pero cuando uno deja de darle esa importancia y uno se ama mucho, eso también empieza a ser equilibrado. Cuestión que un dolor emocional o físico siempre me está mostrando que hay un desequilibrio. Entonces, cuando yo encuentro un equilibrio emocional y mental, ¿sí?, de pensamientos equilibrados, de que la mente está en función del ser y no al revés, el ser en función de la mente, ¿cómo sería esto? Que yo actúe de acuerdo a lo que pienso o los pensamientos, creencias que la vida me ha enseñado y que he tomado del entorno. Entonces ahí está la mente en función, el ser en función de la mente. Pero cuando yo empiezo a sentirme, escucharme y poner a mi mente y entrenar a mi mente para eso, para crear una nueva realidad, entonces es ahí donde hay realmente un cambio. Donde hay una transformación, donde puedo trascender los dolores. Porque ha habido cosas que dolieron mucho, pero hoy no duelen y eso se los puedo confirmar porque lo he experimentado de esa manera. Entonces, antes era algo que oprimía, que me partía en dos, y hoy en día es muy raro que tenga una situación de esas, muy por el contrario, mi vida es otra, totalmente diferente, cero drama, puede haber muchas situaciones, pero no hay ninguna situación, y esperemos que pueda sostener esta vibración, que a mí me doblegue o me haga sentir como me he sentido muchas veces de no valer nada o que no iba a poder con lo que venía o con lo que estaba sucediendo. Y era cuando más me resistía y decía, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y por qué yo te sufro esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y porque tenés que aprender mi vida. Pero no lo sabía, entonces lo sufría. Pero un momento dije, no, esto no puede ser la vida, tiene que haber otra manera. La lucecita esa que siempre llevamos dentro se ve que golpeó fuerte y dijo, tiene que haber otra manera. Y empecé a buscar otras maneras. Y cuando me dispuse a buscar otras maneras de ver y vivir la vida, empezaron a aparecer toda la información y todas las herramientas para poder despertar. Pero no fue hasta que dolió un montón, que ya no sabía qué hacer con eso, que no sucedió. Porque así aprendemos como seres humanos. O así aprendíamos. Ahora tenemos muchas más maneras. Esto, por ejemplo, es una manera, por eso les agradezco que estén ahí y que estén escuchando. Y también pueden participar y preguntarme. Lo que no queda claro, si se comprende bien cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿sí? ¿Se comprende? Pongan sí, ¿no? Háganme una señal de que no se me durmieron las siestas ahí conectadas, ¿no? Bien. Bien. No hay. ¿Estamos o no estamos conectadas? Bueno, espero que sí, que vayan entendiendo. Entre dolor y sufrimiento. Bueno, ahí hay unos corazoncitos. Entonces, esto me interesa que hoy, absolutamente, me dice Mari. Bueno, Mari, genial. Que se comprenda y que puedan llevarlo a la práctica. A mí siempre, de todo esto que comparto, el único objetivo es que podamos ir sanando. Mientras más sanamos, o sea, no estoy sola en este mundo, estamos todos juntos, somos un conjunto de alma que mientras uno se dispone a sanar, ayuda a que esa vibración se vaya elevando para todos y todos podamos sanar, ¿no? Se estás comprendiendo, gracias, Lucía. Fíjense que es como todo, ¿no? Antes, como hoy decía Lucía, antes, ¿quién usaba un celular?
No, nosotros hemos sido de las generaciones que nacimos sin celular. De hecho, televisor blanco y negro. Y no sé cuándo apareció, no sé si yo... luego lo que me acuerdo de más chica era que había un televisor blanco y negro, que luego a los 15 años, cuando tenía 15 años empezaron a salir los en color, o sea, empezaron a salir antes, pero que los veíamos más acá nosotros, en nuestro país y todo lo demás, el color. Yo quería un televisor color y yo ya vendía Avon, tenía 13 años y ya vendía Avon. Entonces había un sorteo y que creen, me saqué el televisor color. Un Hitachi que duró un montón porque eran muy buenos. Entonces, imagínense, hemos pasado por el blanco y negro, el color. Ahora, después aparecieron los teléfonos y yo estudié informática, aparecieron las computadoras, ¿sí? Me acuerdo cuando estudiábamos, la primera computadora ocupaba una habitación, pero a nosotros nos llegó la que era el televisor con el teclado. Así aprendí yo informática, programación, que no entendía nada. Los 2 primeros años de carrera no sé para qué estudiaba porque no entendía nada, hasta que cayó la ficha y entendí todo. Pero bueno, era porque había algo que estudiar. Y ya entendí que sí, que tiene que ver con todo lo que hago, ¿sí? Y que somos seres cósmicos. Entonces, fíjense cómo todo evoluciona. Entonces, si nos quedamos en la zona de confort, si no quiero aprender cómo hacer una transferencia, o no, el celular no, o me resisto, todo eso que me resisto duele y me limita. Entonces, permitámonos fluir y buscar las maneras de ir con la vida y en la evolución misma de la vida. Entiendo la diferencia entre dolor y sufrimiento. Es difícil cuando uno padece un dolor físico crónico. Sí, eso lo comprendo. Pero la cronicidad está dada también por los continuos pensamientos sobre lo mismo. Por ejemplo, el decir, es difícil un dolor crónico. Ya estás diciéndote que es difícil, entonces se hace más difícil. Esa es una capa psicológica que le metemos al dolor en sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le saco y digo, bueno, para algo es, y acepto que me toca transitar esto para aprender algo. Quizás para dejar de resistirme a las cosas tal y como son. Por ejemplo, que hoy tengo dolor. Yo suelo tener generalmente un dolor acá en el omóplato, yo lo debo haber comentado, que tiene que ver con tantos años de informática, justamente de lo que estaba hablando, y el mouse. Se me ha hecho una tendinitis que al mayor esfuerzo o al mínimo esfuerzo me duele, o sea que este lado derecho en general no lo uso más, empecé a usar más el izquierdo, porque enseguida me duele. Si tengo que cargar algo, lo cargo del izquierdo, pero cuando me duele, o lo acepto y bajo, ¿sí? Bajo la resistencia a que no tiene por qué dolerme. Es que de otra manera no estaría parando y me seguiría cargando con cosas. Y es totalmente, fíjense, a las gran cargas que traemos de la vida. Yo sé, y hay cosas que todavía me cuesta sacarme las cargas y por eso también, apenas cargo algo, el dolor se refleja. Porque hay cargas emocionales, y miren que uno limpia, estamos purificando, pero no es con una sola vez. Yo hace más de 10 años que estoy con todo esto y sigo purificando. Y hoy soy otra persona, no soy la que tenía todos los síntomas que tenía cuando empecé. Ciático doblada, gastritis, migrañas, tendía a la artritis, artrosis que han tenido mi madre, mi abuela. Hoy en día mis manos nada que ver, tienen que ver con la flexibilidad de las ideas. Entonces cuando uno empieza, el cuerpo también empieza a responder de otra manera. Pero si yo me resisto, que no es justo este dolor crónico, cuando me duele mucho acá la espalda, y bueno, a lo mejor porque me estoy exigiendo mucho, no acepto tal y como es, todavía falta entrega plena a la vida. Es increíble lo que es entregarse, porque ha habido muchos momentos en que no ha sucedido, o sea, que he estado plena, que no me ha dolido nada, cuando creía que nunca más iba a pasar eso. Pero luego pongo resistencia a algunas situaciones de la vida, porque somos humanos. Y a mí me gustaría que algo suceda más rápido de lo que está sucediendo, pero los tiempos del cielo no son siempre los mismos, ¿no?
Ah, bien, a ver, ¿por qué? No sé por qué me vienen me parecen los mensajes. Perdón, ¿no? Ah, bueno. Me parecen unos mensajes, pero no sé por dónde me está mandando. Me parecen acá arriba, no los puedo ver. Bueno. Entonces, es esto de observar esos dolores crónicos justamente, es porque hay una cronicidad de pensamientos recurrentes todo el tiempo. Entonces, la invitación es a que los observemos y los transformemos. Vamos a transformar el dolor a través de transformar nuestros pensamientos. Es la capa mental, como siempre les digo, la que está enferma, la que nos invita a relaciones también tóxicas, a pensamientos tóxicos. Entonces, esa es la que hay que limpiar. Y la mejor manera es empezar a no tener pensamientos. Entonces, me desafío a no tener pensamientos con respecto a este dolor. Y veo qué ocurre. Y veo qué siento y qué pasa en mi cuerpo. Es la plena aceptación a cómo es. Bueno, hoy hay dolor de espalda. Listo. ¿Qué me querrá decir? Inhalo profundo, llevo el aire y van a ver cómo se intensifica el dolor, pero a su vez luego simplemente afloja. ¿Por qué? Porque al estar respirando, afloja. Me parece una ventana al costado para contestar. No sé. No, pero no era el tuyo, era otra persona que no la veo conectada, por eso me estaba fijando si estaba acá el mensaje. Capaz lo engancho en diferido, no lo sé. Bueno, espero que se vaya, que lo puedan entender, que podamos ir viendo esto del dolor y que lo puedan practicar. Que esta es la invitación realmente, observar, inhalar, llevar el aire a ese lugar que duele y permítanselo sentir. Acepten su cuerpo tal y como es y como está. Esto cuesta mucho cuando hay, por ejemplo, sobrepeso. Aceptarse tal y como es, primero que nada. En general es lo que más le cuesta a la persona que tiene sobrepeso para empezar. Le cuesta comprender que lo primero es aceptarse, porque hay una gran resistencia a ser como está haciendo. Con volumen, de una manera, de no poderse ver el espejo. Y ese cambio viene justamente cuando puedo aceptarme que estoy y soy de esta manera. Tenés razón, desde que empezó esto fui mirando las cosas de otra forma y muchas cosas fueron aflojando y aliviándose. Me resistí mucho hasta que fui entendiendo. Exacto. Y simplemente sentir. También, mira, una resistencia que nos puede provocar es pretender entender. Practiquen. Hay cosas que podemos practicar aunque no las entendamos, ¿no? Que yo le decía el otro día a una chica, ya sé que te parece ridículo repetir, ¿no? Porque hay unos ejercicios que son de lenguaje transformacional. Y en vez de decir qué feo soy, puedo decir qué fantástico soy, ¿no? Entonces se reía. Digo, pero hay que atreverse a jugar, a desafiarse y decir que, de todos modos, ¿quién sabe que te estás diciendo qué fantástico sos si es el diálogo interno? Cada vez que me puedo decir qué feo soy, qué fantástica que soy. Entonces, incluso ese mismo humor ya levanta la vibración, pero le tenemos mucho miedo al ridículo, ¿no? Trascender ese ridículo de qué estarán pensando, qué van a decir los otros cuando yo haga esto, y el otro ni se entera que estás haciendo eso. A veces estamos solo en casa y no nos animamos a hacer esas cosas y son solo para nosotros. Entonces hay que animarse a experimentarlo, sentarse un día tranquilo y experimentar el dolor. ¿Qué me quiere decir? Y esto con la PNL y con la cantidad de talleres, cursos y todo lo que he tomado, en todo esto, pero yo siempre, desde que lo decidí, porque al principio había resistencia, como te pasaba a vos, Mari, y en muchas cosas nuevas todavía me doy cuenta de mi resistencia, que después me río, pero a veces es más rápida que uno. Entonces primero la resistencia aparece y después aparece la aceptación, pero porque hay una gimnasia, ¿sí? Esperemos que en un momento solo haya aceptación, pero es automático nuestro, es muy humano la resistencia por el miedo a lo desconocido. Pero así como tenemos miedo a lo nuevo,
tampoco observamos lo que continuamente estamos haciendo hoy y que podemos resolver hoy, ¿sí? Esa continua cascada de pensamientos de dolor que nos infligimos y que generan que nuestro sufrimiento cada vez sea más grande. Entonces, primer paso, cambiar los pensamientos. Siempre es el primer paso. Siempre es en la capa que podemos nosotros actuar directamente para que todo cambie. En los pensamientos. Porque no somos nuestros pensamientos. Tenemos que comprender eso. Como les decía, es poner nuestra ser y nuestro pensamiento en función de nuestro ser. Y no nuestro ser en función de nuestros pensamientos. Entonces, acá te puedes estar dando cuenta, Mari, que ese es el gran secreto, la aceptación, dejar de resistir. La aceptación plena a todo como es. De hecho, en las constelaciones está esa frase que siempre se las digo, que me encantan y que a mí me la repito siempre. Siempre cuando encuentro que me empiezo a abrumar o hay algo que no me cierra, sí a todo como es. Sí a mí como soy. ¿Por qué no me aceptaría tal y como soy? ¿Por qué quiero ser de otra manera que la que estoy siendo? Pero no para resignarme, sino que si no me acepto primero, tampoco voy a poder ver qué es lo que tengo que cambiar para ser de otra manera. Y vaya sorpresa, que cuando vi que cosas que no aceptaba de mí eran en realidad porque me habían dicho que estaban mal. ¿Pero y por qué? Si exactamente soy así y soy de esta manera. Entonces no estoy exigiendo que nadie me acepte, si no me acepta porque cada uno tendrá su proceso. Entonces antes decíamos, si no molesto a nadie, ¿por qué me molestan? Me acuerdo que yo decía eso. Y porque si no me molestaban, yo no crecía. ¿Sí? Y entonces ahora no me molesta. ¿Sí? En realidad lo que me molestaba era enfrentarme con los juicios que yo tenía con respecto a determinadas cosas. Entonces aparecían en mi vida. Y eso iba a aparecer una y otra vez, una y otra vez. No me pregunten qué, porque hoy en día ya ni me lo acuerdo. Pero antes vivía en el drama, en el dolor, en el sufrimiento. Si no era, como les estaba diciendo, o los intestinos, o los riñones, siempre un dolor que me estaba mostrando algo que cambiar. Gracias a todos esos dolores, hoy en día sé que estoy despertando. Entonces, para despertar simplemente hay que dejar de resistirse. Permitir que el dolor nos muestre cuál es el camino. Cuando tomes el camino correcto, que es hacia adentro siempre, esos dolores se van a alivianar un montón, ¿sí? Hasta llegar a desaparecer, aunque no lo crean. Pero hay que darles tiempo, ¿sí? No podemos permitir, o sea, nosotros tenemos una cuestión de que enseguida tapamos el dolor con medicación, ¿sí? O con algo que tomo. Fíjense que cuando uno sale del medicamento tradicional y entra, por ejemplo, en las plantas, que son muy curativas, nos cuesta, porque la planta demora más tiempo, va justo donde tiene que ir y no es me tomo una y me olvido. Es como los pensamientos, ¿sí? Tengo que tener cierta constancia con las tinturas madre, sostenerlas las que me hacen falta porque actúan en la parte inteligente de nuestro cuerpo. Ya saben que las plantas hacen sus procesos a través de nosotros, entonces también van e impulsan todo lo que es homeopatía, tinturas madres, van justo a esa dosificación justa que necesita nuestro cuerpo, por eso son tan buenas, pero hay que sostenerlas en el tiempo. Entonces, si yo no quiero tomar medicamentos para el dolor, taparlo y bueno, ya estoy bien, me olvidé que estaba mal. Y ni siquiera me pongo a pensar por qué me dolía. Si lo natural es que no me duela. Eso es lo único natural, que no duela. Las enfermedades de viejo, dicen. ¿Cómo es la enfermedad de viejo? ¿Por qué no hemos acostumbrado? ¿Cuántas personas grandes que terminan sus días sin estar enfermos? ¿Por qué no vemos en eso el ejemplo y nos preguntamos cómo llegó? ¿Sí? Y damos por hecho que todos tenemos que llegar de la misma manera. No. Tenemos que empezar a cambiarlo desde ya para no llegar a una edad avanzada donde sí ya el cuerpo no tenga vuelta atrás, porque responde a la ley de entropía, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, pero puedo llegar muy bien si emocionalmente estoy bien y si mis pensamientos son los correctos para cada momento. O sea, lo menos posible. Sin pensamientos sería lo ideal. Y sí se puede, aunque no lo crean. No es que todo el tiempo uno pueda estar sin pensamientos, pero es muy distinto el pensamiento agobiante de dolor y sufrimiento, capas psicológicas que metemos de sufrimiento, a
tener los pensamientos justos, o porque estoy creando algo nuevo, o porque quiero ver algo nuevo, es que incluso también muchas veces descansar de eso y decir, hoy no voy a pensar en nada. Hoy voy a hacer actividades que me mantengan aquí ahora, ya sea estar en el parque, estar cocinando, pero estoy aquí ahora sin pensar. O estoy haciendo nada. Me permito hacer nada y sentarme a contemplar. Listo. Van a ver cuánta paz trae eso y cómo baja el dolor. Cambiemos el entorno y van a ver cómo también ustedes son otros en otro entorno. Permítanse tomar días fuera de las rutinas diarias. Eso también va a calmar su dolor. Y se van a dar cuenta cómo ustedes, cuando están en otro lado, no piensan en aquello, entonces no se enferman. Es muy claro. Solo hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Experimentarlo. Porque eso nadie, absolutamente nadie lo puede hacer por ustedes. Entonces hay que experimentar cada uno desde su lugar. Yo les comparto ideas que he tomado de muchas personas, de muchos maestros, otros que van más avanzados en el camino y las comparto. Y a lo mejor ustedes me comparten una que no la había visto y así nos vamos nutriendo unos a otros, pero la experiencia es única para cada ser. O sea, algo que ustedes digan a mí me puede ser muy útil, pero añadido a lo que yo ya tengo y lo que yo digo añadido a lo que ustedes están. Pero la experiencia va a ser única. Por más que escuchen, van a tener que practicarlo, porque si no, escuchar solamente no alivia el dolor. Experimentar todo esto que están escuchando sí alivia el dolor. Así que bueno, mi invitación es que se animen a transitar primero el dolor, que es a través de la aceptación, dejando de resistir, y luego solito, porque no van a poner expectativa. Entonces dice que si yo hoy acepto el dolor, mañana no me va a doler. No, no estoy diciendo eso, ¿sí? Yo tuve una cistitis 6 meses porque no podía encontrar qué era. Obviamente si iba al médico, porque en un momento decidí ir al médico, influenciada por el entorno, porque me veía que estaba con los dolores o con lo que provoca. Y yo decía, esto es más, algo más, no es solo la cistitis. Pero me dolía como esa sensación y no la encontraba. Fui al médico que hizo claramente, me dio antibióticos. Dijo, ¿qué edad tiene? ¿Y no tiene diabetes? No. ¿No tiene, qué otras enfermedades? ¿Triglicéridos? No, que yo sepa, hace un montón que no me hago un análisis. ¿Tal cosa, tal otra? No. ¿No tenés nada de esto? No, solo iba por ese dolor que tenía en ese momento. Antibiótico. Tomé el primer antibiótico y mi cuerpo se desequilibró peor. Obviamente tomé uno solo. Y dije, bueno, seguiré por acá, por donde sé que toman mis yoyitos, mis tecitos y todo eso. Y seguí acompañando el dolor hasta que se me mostró. ¿Cuál era el dolor? ¿Sí? Era una gran tristeza que yo acostumbrada a gestionarme desde la alegría, porque es un poco el rol que se me dio en el clan, o que asumí para vivir esta vida, es lo mismo, lo veamos de donde lo veamos, me costaba conectar con la tristeza, o sea, aceptar que estaba triste. Cuando me di cuenta que después de todo eso, el dolor, detrás de ese dolor había una tristeza, y obviamente tiene que ver con los riñones, lloraban y lloraban, ahí se sanó, pero hice un montón de cosas. Quizás fueron necesarias todas esas otras cosas para llegar a lo profundo que estaba eso arraigado de toda la vida. Entonces hay una memoria celular tan profunda que no alcanza a veces con una vez a hacer algo, sino que cada vez que se presenta estamos purificando algo y vamos a seguir viendo. No sé cómo poner en palabras la experiencia de darse cuenta, empecé hace 10 años, pero hace 10 años era así la capa que tenía de haber tapado los dolores, los sufrimientos, el malestar, para seguir adelante, para sobrevivir, porque había que vivir. Entonces todo eso estaba tapado y cada vez se va haciendo como más chiquita, hasta que uno encuentra el ser que es y ya no tiene que tener ninguna capa de defensa. Y entonces ahí es donde se acaban los síntomas, las enfermedades crónicas, o hacen una remisión, ¿no? Porque a veces, pero hoy en día hay muchas cosas que ayudan a que nuestro organismo vuelva a tomar sus funciones.
Así que no vamos a determinar nada, ni que por la edad, ni que por esto, ni que por lo otro. Porque hoy en día todo eso que antes podía científicamente probarse, hoy la energía nos permite hacer todos los cambios que queramos. Depende de nosotros que nos animemos a experimentarlo y que seamos los hacedores de las nuevas experiencias, ¿sí? Para desterrar todas esas creencias limitantes que hemos ido construyendo ahora y que muchas están afianzadas en lo científicamente. La ciencia se ha quedado atrás. Hasta que no incorpore lo holístico, y nosotros ya lo venimos haciendo, no se va a poder seguir creciendo, va avanzando. Entonces hagámoslo por cuenta propia y seamos el movimiento que haga que ambas se integren y podamos realmente dar saltos cuánticos y dejemos de aceptar la enfermedad como algo natural porque no lo es. Dejemos de aceptar el dolor como algo natural porque simplemente son mensajes para seguir haciendo nuestro desarrollo espiritual, nuestra alquimia. Así que, queridas almas, ¿cómo influyen la exigencia del clan? Ni hablar. Hay que soltarlas. Cuesta, no es sencilla la tarea, pero también que nos cuesta es una idea. Simplemente, si me saco la idea de que me cuesta y lo hago, ya lo hice. Es buscar estrategia para hacerles trampas a nuestra mente, que es la que no nos permite, ¿sí? Entonces, cuando me contesto una cosa, bueno, ¿cómo influyen las exigencias del clan? Bueno, no me van a influir más, son decisiones. Ahora, ¿qué quiero hacer? Y lo hago. Ahora no voy a permitir que tal persona me influencie de esta manera. Ay, pero es que lo amo tanto, ¿sí? Porque muchas excusas de por qué seguimos soportando es por amor, ¿sí? Que es porque creemos que eso es amor, pero no es amor, ¿no? No, sí, pero es mi hijo. No, sí, pero es mi pareja. Ah, no, pero es mi mamá. ¿Y eso es amor? No, estamos equivocados en lo que es amor. Estamos equivocados. Entonces, porque claro, el mayor miedo es a que me deje de querer. Pero si es un amor genuino, ¿cómo te va a dejar de querer? Y tampoco pierde sentido en mi vida porque alguien me deje de querer. El único sentido que pierde la vida es cuando me dejo de querer a mí mismo. Es la única manera que pierde sentido, porque es el único sentido que tiene, que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, ponernos primeros en la lista e irradiar ese amor es la tarea. No estar proyectando necesidades, a ver si me quieren, no me quieren, si lo quiero, no me quiero. No, irradiemos lo que somos y el que pueda ser iluminado, que se ilumine, y el que no, y bueno, pero tenemos que seguirnos iluminando. Cuando ponemos un foquito en una habitación oscura, prendemos un fosforito, ya dejó de ser oscura. Entonces van a ver cómo todo va cambiando y todo ese dolor va mermando. Sí, pero no podemos evitar que si quieren enojarse, porque me pone. Y sí, no nos gusta que se enojen. Me refiero más a los hermanos. Pero tus hermanos son hermanos. Todos somos hermanos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que hago algo para el bien de la humanidad, que a mi hermano o a mi hermana le enojan, que se enoja uno, pero el bien es para todo el resto. Y en general hemos venido a hacer cosas para muchos, no solo para el clan. Esa es una buena manera de empezar a experimentarse en esto. Porque por cuidar que mis hermanos no se enojen, no hago lo que tengo que hacer, no me desarrollo, y eso perjudica a muchos, no solo a mis hermanos. Cuando yo lo hago, le llevará tiempo. Cuando se le pase el enojo, verá, y si realmente me ama y ve que esto me hace bien, que yo estoy bien. Y esto no es porque no lo haya experimentado, con el clan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y bueno, si tenemos que vivir así distanciados porque no te gusta lo que hago, pero yo me siento bien haciendo lo que hago, te respeto totalmente, porque no tiene por qué gustarte. Podés tomar distancia, gestionar tu enojo como quieras, si no verme te enoja menos, bueno, perfecto, lo acepto y te amo de esa manera. Siempre te amo, hermano. Pero hago lo que tengo que hacer. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con nosotros mismos y con la fuente y el proceso evolutivo como humanos. Vamos a contribuir desde el amor, nunca desde el dolor, el sufrimiento y el maltrato.
Así que ámense, no se distraigan y ya les pasaré esta semana la votación para el próximo lunes de aprendizaje. No se olviden que miércoles, jueves y viernes tenemos el taller para profundizar en todos estos temas de manera más práctica. Así que bueno, ámense, no se distraigan. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar, gracias Mari, gracias a todas por estar ahí. Un abrazo enorme de almas.